El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, amada iglesia que se encuentra allí en su casa, en su trabajo, sirviéndole al Señor de alguna manera, que el Señor los bendiga grandemente. Y estamos una mañana más acá en la Iglesia Centro Evangelístico, llegando a tu casa con la palabra del Señor. Me gustaría que en esta mañana puedas prestar atención para poder ser edificado por la palabra que Dios tiene preparada para tu vida en esta mañana. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a estar orando y agradeciéndole al Señor y entregándole este tiempo que Él nos permite estar escuchando su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana estamos agradecidos porque tú nos has dado un día más de vida. Señor, tus misericordias han sido renovadas una vez más para con cada uno de nosotros. Pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo, Dios mío, nos esté ministrando, nos esté hablando, esté ayudándonos, guiándonos, Señor, en el propósito que tú tienes con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos en tus manos este tiempo para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Me gustaría que abran sus Biblias en Isaías capítulo 40, versículos 21 al 31, vamos a estar viendo en esta mañana. Isaías capítulo 40, versículos 21 al 31. Y el título de la prédica es, ¿acaso me vas a decir que no lo sabías? A veces hablo con mi hija y mi hija me dice, ¿acaso papá no sabías eso? Entonces, ese es el título que hoy le pusimos a la prédica. ¿Acaso me vas a decir que no lo sabías? El versículo 21 de Isaías dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se caen, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Podemos ver en este pasaje vemos al pueblo de Dios abatido, lo vemos al pueblo de Dios confundido, lo vemos en depresión, lo vemos también quejándose ante el Señor.
Sienten que sus dificultades están ocultas ante los ojos de Dios. Piensan que Él está ignorando la situación que están viviendo. Piensan de que Dios se olvidó de ellos. Y todos, creo que la mayoría de los que hoy estamos acá escuchando esta palabra, hemos experimentado en nuestras vidas depresión, hemos experimentado confusión, especialmente en tiempos de adversidad donde uno no sabe qué hacer. Y esto fue cierto para los israelitas, quienes se quejaban cada vez que enfrentaron dificultades en su viaje por el desierto. Pero existe una cura para esta condición que pasó el pueblo de Dios y que muchas veces estamos pasando nosotros en tiempos de dificultades. Y creo que en estos tiempos de pandemia la mayoría o gran parte del pueblo de Dios debe de estar pensando en esto, ¿no? ¿Se habrá olvidado Dios en estos 5 o 6 meses que estamos pasando la pandemia? ¿Habrá Dios puesto sus ojos en otro lugar? ¿Le estará prestando atención Dios a otras personas más que a los hijos de Dios? Vamos a ver cuál es la cura para esos pensamientos y para ese sentir de depresión, de desfallecimiento, de preocupación, de angustia que nosotros quizás estamos pasando, ¿no? En primer lugar, la causa de la depresión o del afán o la desesperación que estamos teniendo es por la ignorancia de la verdad de Dios. Es la ignorancia que muchas veces tenemos del poder que Dios tiene sobre nuestras vidas, de la grandeza que Dios tiene sobre nosotros. Primero vamos a examinar la causa de nuestra depresión o de la confusión que estamos teniendo. Es una cuestión de no escuchar quizás o no leer la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra acerca de lo que Dios tiene que ser para nosotros. ¿Y por qué? Porque dejamos que el problema venga a nuestras vidas, tome el primer lugar y a Dios lo dejamos en segundo o en tercer lugar. Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es, en primer lugar, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a tener un conocimiento grande de lo que Dios es en nuestras vidas y pasarlo quizás de segundo o tercer lugar al primer lugar, que es el lugar que realmente le corresponde y el lugar en que sus hijos tienen que tener a un Dios grande. Isaías 40:21 dice, ¿no lo sabés? Está interrogando, está preguntando, ¿no lo sabés? ¿No has escuchado? ¿No lo han dicho desde el principio? ¿No lo han entendido desde que se fundó la tierra? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. O mejor dicho, la palabra nos está preguntando a nosotros en este momento. Cuando no miramos las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a desanimarnos, empezamos a abrumarnos, empezamos a confundirnos y andamos muchas veces como Pedro ante las olas, que él se fijó en las olas y no se fijó en el dueño de las olas. ¿Y qué sucede? Nos empezamos a hundir. Empezamos a desfallecer, empezamos a dejar que los problemas nos cubran y no tenemos esas fuerzas que realmente necesitamos. ¿Por qué? Por falta de lectura de la palabra de nuestro Señor. Y este versículo usa las palabras escuchado, usa la palabra dicho para señalar la palabra infalible de Dios. Nos están preguntando, ¿no has leído en la Biblia? ¿No has escuchado al pastor predicar? ¿No has escuchado en los ayunos de jueves, de sábados? ¿No has escuchado en las reuniones de varones, en las reuniones de damas? ¿No escuchaste de que hay un Dios mucho más grande que los problemas y las situaciones que hoy estamos pasando? ¿No lo has escuchado? Eso es lo que nos quiere decir hoy el mensaje que Dios tiene preparado para vos. Ahora, en Isaías 6 también se nos dice, al oír no entienden y viendo no perciben. Antes, en los tiempos antiguos, el uso de la palabra oír o el uso de la palabra ver se refería a la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús se refería al Antiguo Testamento, pero hoy lo podemos aplicar al no tener el conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en 1 Corintios 15,
también se nos dice que el problema de la iglesia de Corintios era principalmente la ignorancia que el pueblo de Dios tenía en esos tiempos. Por lo tanto, si estamos deprimidos, si estamos luchados, si estamos cansados, lo que debemos de hacer es sacar nuestra ignorancia, sacar a un costado aquello que nos impide conocer un Dios grande y un Dios poderoso. Por eso muchas veces no hemos podido mirar la realidad, cómo Dios nos la ha revelado objetivamente a través de su palabra. Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, conectados con la lectura diaria, hermano. No digo que estés las 24 horas leyendo la Biblia, que sería genial, ¿no? Pero también tenemos otras cosas que hacer, pero dedicarle tiempo a un versículo por día, a meditar en ese versículo, a pensar en ese versículo, a aplicar ese versículo en tu vida durante ese día. Y vas a ver que tu situación va a empezar a cambiar. Segundo, uno de los problemas que muchas veces los cristianos tenemos es no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra, pero nosotros no le obedecemos? Por eso la segunda causa de nuestra depresión, de nuestras derrotas en la vida, es nuestra incapacidad para apropiarnos de la palabra de Dios, de tomar esa palabra, tomarla, ponerla en nuestro corazón y empezar a vivirla a esa palabra. No solo debemos escuchar la revelación objetiva de Dios en las Escrituras, sino que también debemos de entenderlas y aplicarlas. Y quizás vos estás diciendo, pero a mí me cuesta entender. A mí me pasó en el principio cuando uno empieza a los caminos del Señor, no entiende. Yo me daba vergüenza preguntar muchas veces qué es un versículo o por qué dice Lucas 28, 30, ¿a dónde está el 28? ¿A dónde está el 30? ¿A dónde está el 40? Y me daba vergüenza. Si estás pasando por esa situación, acércate a los pastores, a los hermanos que quizás están más crecidos, preguntales. No te quedes con esa duda, porque esa duda está limitando tu andar en el camino del Señor. Por eso dijimos que la segunda causa de nuestra depresión o de nuestras luchas es no apropiarnos de la palabra de Dios para nuestras vidas. No solo debemos escuchar, dijimos, sino que tenemos que tomar esa palabra y aplicarla en nuestro diario andar. Entonces, debemos agregar fe a las promesas de Dios. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero de lo que se espera. Entonces, si Dios tiene una palabra, tiene una promesa para tu vida, agregale fe, créele a esa palabra, a esa promesa, hasta que se cumpla en tu vida. Por eso el condimento en esta mañana es fe en las promesas del Señor, apropiarse, tomarlas y vivirlas y creerlas, y nuestras vidas van a empezar a cambiar. Solo entonces apropiaremos de las bendiciones que Dios promete. Es de la única manera que nos vamos a apropiar para nosotros de las bendiciones que Dios promete para nuestras vidas. Ahora, vamos a conocer a Dios y su palabra por la experiencia que tengamos a través de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Fíjense en lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que comprendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No solamente están los pastores, no solamente están los hermanos quizás un poco más crecidos que uno, ¿no? Sino que también tenés al Espíritu de Dios en tu corazón. Yo cada vez que puedo compartir o hablar sobre el Espíritu Santo, les digo a los hermanos, les aconsejo a los hermanos que hablen con Él como si fuera que estás hablando con otro hermano o con algún pariente o con alguien en alguna reunión. Yo les digo a los hermanos, vayan por la calle y hablen con el Espíritu Santo aunque parezcan locos.
Porque el Espíritu Santo es una persona que Dios dejó. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, aquel que los va a acompañar, aquel que les va a hablar, aquel que los va a guiar. Pero si no tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, como la tenemos quizás con un hijo, con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el casero al que le vas a comprar el pan a la mañana, ¿cómo lo vamos a conocer? Por eso, hermano, te aconsejo que hables con el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida. Dice, la verdad objetiva se nos da gratuitamente, pero debemos aplicarla personalmente. Es un trabajo que nosotros tenemos que ir poniendo en práctica día a día para poder crecer. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no agregamos fe a la palabra de Dios en nuestras vidas? Estaremos en primer lugar inquietos, estaremos asustados cuando miremos al mundo. Dios nos da ese espíritu de sabiduría y entendimiento y abre los ojos de nuestro corazón para que conozcamos la esperanza a la que Dios nos ha llamado. O sea que si nosotros no le agregamos ese condimento de fe, vamos a estar teniendo una vida de luchas por causa del miedo. Vamos a andar asustados por el mundo. Cada problema que el mundo nos presente delante, vamos a estar preocupados, asustados, ansiosos. Pero Dios nos abre los ojos de que Él está con nosotros acompañándonos. Por eso la causa de la depresión, entonces, es la ignorancia de la palabra de Dios y el no apropiarse de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. En tercer lugar, nos encontramos con la cura ante esta depresión, ante este miedo cuando enfrentamos el mundo. Por eso la cura es escuchar la verdad objetiva de Dios y comprenderla por medio de la fe que nosotros aplicamos en esto. Ahora, aplicándole la fe y apropiándonos de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, esto nos lleva a ver un Dios omnipotente, un Dios que es capaz de hacerlo todo, un Dios que es todopoderoso. Sabiendo esto, ¿no te inspira confianza? ¿No empezás a ver a Dios de otra manera? ¡Wow! Tengo un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios que puede hacerlo todo desde la nada. Por eso la cura de la depresión es entender y comprender de que tenemos un Dios omnipotente, el único creador del cosmos, de las estrellas, de los cielos, de los mares. Fíjense en lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Mira vos, hermano, esto nos tiene que inspirar confianza en un Dios grande, en un Dios poderoso que lo crea todo. Por eso muchas veces tenemos que empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Y no creerle a los problemas. Tengo un problema grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pensá en que tenés un Dios más grande que el problema. Y vas a ver las bendiciones y la gloria de Dios manifestándose en tu vida cuando lo pongas en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Déjame preguntarte ahora, ¿quién midió las aguas con sus manos huecas? Nadie más que Dios, el creador de los mares y de los cielos. ¿Quién midió los cielos? Dios. Entonces la pregunta realmente que quiero hacerte en esta mañana es, ¿quién creó todas las cosas? Todo lo que vos ves, todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que podés llegar a conocer. ¿Quién fue el que lo creó? Dios. No hay otro, hermano. No hay otro creador sobre el cielo y la tierra más grande que nuestro Señor. Y va mucho más allá que el cielo y la tierra. Dice la palabra que Él puso las estrellas y las conoce una por una. Isaías
40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Wow! Esto nos lleva a imaginarnos a un Dios, pero esa imaginación que vos tenés de Dios es así chiquitita. Dios es mucho más grande de lo que te lo podés estar imaginando ahora. Cuando te sientas mal, cuando veas que estás abrumado, que estás flojo de fuerzas, que ya no tenés ganas de andar, no tenés ganas de caminar, no tenés ganas de salir, te aconsejo que salgas a la noche al patio de tu casa, a la terraza o a algún lugar y puedas ver hacia arriba y observar las estrellas. Y pensar de que Dios sabe el nombre de cada una de ellas. Esta es la realidad objetiva que debemos comprender. Si estamos deprimidos es porque nuestro Dios es demasiado pequeño en nuestro corazón. Por eso debemos de ver a Dios como tal es, un Dios creador y un Dios omnisciente. Por eso la preocupación que tenés quizás de no poder pagar la luz, de no poder pagar el agua o de no poder darles de comer a tus hijos y estás pensando, ¿qué hago hoy a la noche? Por lo menos un tecito con pan o algo. No te preocupes, acordate de que tenés un Dios grande, un Dios poderoso que puede hacer así y proveerte todas tus necesidades. Amén. Amén. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él sabe y conoce todo. Yo tengo 35 años, soy, como decimos en Argentina, un pibe, un changuito. Y mira las canas que tengo en mi cabeza. Y Dios sabe cuántas canas tengo en mi cabeza. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Imagínate si no tenemos un Dios que no sabe la situación en la que estamos viviendo. En segundo, debemos saber de que Dios es omnisciente. En los mitos de la creación babilónica, hace muchos años atrás, el dios Marduk, no podía él solo crear, sino que tenía que ir y consultarle a otro dios, al dios que se llama Ea. Ea era un dios supuestamente en esa creencia babilónica, un dios omnisciente. Pero ahora, el Dios en el que nosotros creemos, nuestro Dios, no necesita andar consultándole a nadie. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, también es un Dios que sabe completamente todo. Él obra en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y Él nunca necesita aprender nada porque Él ya lo sabe todo de manera exhaustiva. Él tiene un conocimiento profundo de todas las cosas. Y Dios conoce tanto las grandes cosas como las más pequeñas. En Isaías capítulo 40, versículo 26, leemos que Él creó todas las estrellas y las llamó por su nombre. Es decir, que Él las gobierna a las estrellas. Pero fíjate lo que dice Salmos capítulo 50, versículo 11. Sé que todas las aves de la montaña y las criaturas del campo son mías, dice. Lo que nos dice es que conoce todos los animales. Y en Mateo capítulo 10, versículo 30 nos dice que hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. Y en Salmos capítulo 56, versículo 8 dice, leemos de que Dios conoce cada lágrima que nosotros derramamos en nuestro sufrimiento. Si estos días estuviste llorando, si estos días estuviste mal y tuviste que llorar, Dios sabe cuántas lágrimas has derramado por causa de la lucha que estás pasando. Como dije, Salmos capítulo 56, 8 dice, graba mi lamento, enumera mis lágrimas en tu pergamino. ¿No están en tu registro? El salmista está diciendo, Dios sabe cuántas lágrimas he derramado. Él las tiene contadas. Él sabe lo que estoy pasando y el porqué de estas lágrimas. Por eso te pregunto, ¿cuántos de nosotros pensamos que Dios no conoce nuestros dolores?
¿Cuántos piensan que nuestro camino les están ocultos ante Dios? Creo que hay unos cuantos hermanos que en estos tiempos han pensado eso de Dios. Han pensado, Dios no se acuerda, o Dios ni sabe del dolor que estoy pasando. Dios ni sabe en el camino que estoy andando, este camino de lucha, este camino de pruebas, este camino de dolor. Varios hermanos están pensando eso ahora. Y esos pensamientos, quiero decirte, querido hermano, que esos pensamientos son mentira. Esos pensamientos, conociendo la palabra de Dios, no tienen que estar en tu mente, porque Dios sí conoce a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, y conoce también los problemas por los que estamos pasando. Él no se ha olvidado de nosotros porque Él no puede olvidarse de cada uno de los hijos. Dios no puede olvidarse de sus hijos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor que nos cuida y que con ternura nos tiene que guiar. Pero muchas veces el problema lo tenemos nosotros por falta de conocimiento de su palabra. Fíjate lo que dice Isaías 49:14. Encontramos esta pregunta que le hace en ese momento a la deprimida Sión. Dice, pero Sión dijo, el Señor me ha desamparado, el Señor se ha olvidado de mí. ¡Wow! Mirá lo que piensa Sión, que Dios se ha olvidado de ellos. Si estás vos diciendo eso en tu mente ahora, entonces escuchá la respuesta que Dios tiene para esas preguntas que te estás haciendo de que Dios se olvidó de vos. Mirá lo que Dios dice en su palabra también, Isaías 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Nos está diciendo de que una madre sí puede llegar a olvidarse de un hijo, pero Dios no, dice que nos tiene en el hueco de su mano. Ahí es donde nosotros estamos. ¿Qué quiere decir? Que Dios está con nosotros. Quiere decir de que Dios no se olvidó de nosotros. Quiere decir de que Dios nos está acompañando. Quiere decir que Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Quiere decir que siempre estamos ante Dios y no hay nada que Dios no sepa. Eso es lo que significa la omnisciencia. Dios sabe por lo que estás pasando, hermano. Dios también es soberano y tiene máxima autoridad sobre todo. En tercer lugar, debemos saber que nuestro Dios es el Rey soberano del universo. Isaías entendió esto, Isaías comprendió esto y nos los da a conocer en Isaías 4, versículos 4 y 5. Dice, el sonido de sus voces temblaron los postes y los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. ¡Ay de mí! Lloré, dice Isaías. Estoy arruinado porque soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al gran Rey, el Señor Todopoderoso. Unos versículos más adelante, Isaías 66:1 dice, esto es lo que dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios es soberano sobre toda la naturaleza. Dios es soberano sobre toda la historia y sobre todas las criaturas y está sobre sus hijos. Y pero nadie puede impedir que Dios nos ayude mientras nos mantenemos bajo su gobierno a través del conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para ir terminando, hermanos, quiero quiero animarte con la palabra. Quiero que vayas y leas la Biblia, que confíes en un Dios grande, poderoso, omnisciente. Porque Dios ha venido
a lidiar con nuestra miseria. Dios ha venido a luchar contra nuestros problemas. Él no nos va a permitir abrir la boca para que solamente vayamos a quejarnos, sino que Él quiere que nosotros abramos nuestras bocas para que de ellas salgan alabanzas de agradecimiento, alabanzas que glorifiquen su nombre para ponerlo en primer lugar a Él y no a los problemas o luchas que nosotros tengamos. Conociendo de que Dios es un Dios omnisciente, un Dios poderoso, vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Por eso en esta mañana te animo, hermano, a que confíes a pesar del problema que estés pasando, porque hay un Dios grande y poderoso que está a tu lado para sacarte victorioso. Que el Señor te bendiga grandemente y se glorifique en tu vida. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.